hermanos en Cristo y hermanas, y también amigos que acompañan las transmisiones del Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos una vez más. En esta oportunidad nosotros llegamos al mensaje número 3 del tema general Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Estamos viendo las revelaciones de la palabra de Dios a partir del libro de Colosenses. Y el mensaje 3 tiene como título Prefacio y salutaciones del apóstol. La lectura de la Biblia es Colosenses capítulo 1, versículos del 1 y 2. Estaba diciéndole a los hermanos en la sala donde nosotros nos reunimos para orar y tener un poco de comunión antes de la reunión, les decía a los hermanos que comencé a hablar sobre el libro de Colosenses con mucho temor y temblor, porque yo no estoy aquí para dar un estudio más, un estudio bíblico más. No estoy uniéndome a tantos estudios que ya fueron hechos a lo largo de los siglos y pasar un poco de conocimiento bíblico a ustedes. Nuestra función es otra. La función es, al final de estos tiempos, poder traer la palabra que viene directamente de Dios, trayendo sus revelaciones, principalmente para nosotros, su iglesia, al final de los tiempos. Podemos llevar adelante lo que falta a hacer para completar la voluntad de Dios en nuestros tiempos. Entonces yo le decía a los hermanos que yo dependo 100% de la revelación que viene del Señor. Si el Señor no revela, yo no tengo que hablar. Y el libro de Colosenses, no sé si ustedes percibieron, por un lado es un libro muy rico, es un libro muy elevado, pero por otro lado es un libro muy difícil de hablar, principalmente para nosotros practicar esta palabra. Que esto quiere decir traer al nivel de nuestro día a día esta palabra. Porque la palabra revelada en el libro de Colosenses es una palabra que da la preeminencia de Cristo como su punto principal. Porque Cristo en aquel tiempo de Colosenses fue comparado a muchas otras cosas, principalmente a los ángeles. Pero el autor de Colosenses, del libro a los Colosenses, él quiere mostrar que Cristo es superior a todo. Cristo, él fue el conector de toda la obra de Dios y también de la creación con el Creador. La superioridad de Cristo es incomparable con cualquier otra cosa. Cristo es simplemente el principal protagonista de la creación de Dios y también de la obra de Dios. Sin embargo, si yo hablo en este aspecto, ya terminé de hablarlo. Es muy difícil entonces traer estas palabras de Colosenses al nivel práctico. Pero yo quiero dar gracias a Dios que por su soberanía, su providencia, Él nos ha hecho entrar en el libro de Efesios antes
Porque sin el libro de Efesios, nosotros no tendríamos condiciones de entrar en el libro de Colosenses de esta manera más práctica, de entender lo que Dios quiere hablar a través de este libro. Ayer mismo compartía yo con un hermano que estaba entusiasmado con todas las revelaciones sobrenaturales que Dios nos ha dado a través del libro de Efesios. Yo no vi ningún autor de ningún estudio bíblico que hablase o revelase, mostrase el río de la gracia a través del libro de Efesios. Nadie habló sobre esto. Nadie mostró que el libro de Efesios en verdad nos muestra el dispensar de Dios por medio de su gracia y fluyendo hasta la iglesia como ríos. Esto abrió tanto nuestra visión y abrió tanto el campo para la práctica. Y nosotros vamos a seguir en esta dirección. El libro de Efesios nos revela que Dios, cuando Él creó al hombre, Él creó al hombre a su imagen y semejanza, para que Él pudiese hacer del hombre cumplir su voluntad, que es hacer de este hombre, después de haber comido del árbol de la vida, subiría este hombre a otro nivel, al nivel de la nueva creación, para poder hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Él creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios le dijo, muy bueno, cuando el hombre fue creado. En otras palabras, a nivel de la creación, el hombre estaba conectado con Dios. El hombre estaba conectado con la misma realidad de este universo. No hay segunda verdades en este universo. Dios es la misma verdad en este universo. Sin Dios no hay realidad. Sin Dios no hay verdad. Entonces el hombre a nivel de creación, cuando fue creado, estaba conectado con Dios, que es la misma verdad, es la realidad en este universo. Hermano, el hombre entonces estaba muy bien servido, muy bien atendido. Todo lo que el hombre necesitase, Dios, como la misma verdad, la realidad de todas las cosas, podría suplirle. Yo decía a los hermanos una ilustración de la física. Ustedes jóvenes, yo veo muchos jóvenes aquí. Ustedes tienen esta materia física en la historia. No sé si ustedes ya estudiaron. Los vasos comunicantes. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Nadie estudió. Es un principio de hidráulica. Usted tiene dos recipientes, un recipiente de este lado y otro recipiente de este lado. Este recipiente de aquí, de mi mano derecha, está vacío. Este vaso de mi mano izquierda está lleno. Y si usted une estos dos vasos, estos dos recipientes por un tubo, ¿verdad? ¿Qué va a suceder?
el volumen que está en este recipiente va a pasar poco a poco para el recipiente que está vacío. ¿Es verdad? Este es el principio de los recipientes, vasos comunicantes. Cuando usted comunica, él comparte. Lo que tiene uno va a pasar al otro. Usted se imagine ahora, este recipiente que está lleno, él es Dios. Es ilimitado. No hay un volumen limitado, es ilimitado. Con toda la realidad de este universo. Cuando hablo toda la realidad, hermanos, es la realidad del amor, de la luz, de la justicia, de la santidad, de la gloria, de las virtudes humanas, mansedumbre, humildad, longanimidad. Todo esto está aquí. Pero cuando Dios conectó en la creación al hombre, Él pasa a proveer todo lo que Él tiene para el hombre. Miren qué preciosidad es la conexión cuando usted se une. Claro, si usted une a alguien pobre, usted va a compartir la pobreza de él. Pero si usted se comunica con alguien rico como Dios, yo digo rico en realidad, rico en verdad, usted también va a compartir con él todas sus riquezas. ¿No es así? Solo que Dios no está interesado solamente en comunicarse con el hombre a nivel de la creación. Porque a nivel de creación Dios necesita que suplir todas las necesidades del cuerpo del hombre. Él ya proveyó en el jardín del Edén, todas las árboles del jardín era para el mantenimiento del hombre, para que el hombre se mantenga. Los árboles eran agradables a la vista y buenas para comer, y también el hombre vivía por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir, Dios solo necesitaba cuidar del alma del hombre, cuidar para que el hombre no tenga carencia en su alma, entre en depresión, angustia, ¿no es así? En todo tipo de problemas del alma. Pero Dios no está preocupado solo con esto. Dios quiere que conectarse con el hombre a nivel de la nueva creación, al nivel espiritual. Por eso Dios colocó en el jardín del Edén un árbol de la vida. Este árbol de la vida, cuando el hombre comience del árbol de la vida, estaría recibiendo al mismo Dios voluntariamente por su libre albedrío, recibiendo al mismo Dios como vida a otro nivel, a nivel espiritual. Ahí el hombre entonces, al comer del fruto del árbol de la vida, estaría recibiendo al mismo Dios ahora en el espíritu. Dios creó al hombre con un espíritu humano, con el soplo de Dios, en Génesis 2, versículo 7. Y cuando comiese del árbol de la vida, el hombre se conectaría a Dios a nivel espiritual. Dios entonces crearía una nueva creación espiritual y celestial. ¿Ustedes entendieron? Solo que el hombre cayó en la astucia, en la charla del padre de la mentira que vino en forma de una serpiente, colocando dudas en la palabra de Dios. ¿Será que Dios dijo realmente que todo árbol del jardín no podrán comer? Claro que Dios nunca va a decir esto. Solo que esto es para llevar al hombre a la mente. Y cuando el hombre va a la mente, usted está en el terreno de la serpiente. Y dio la oportunidad de él ofrecer al hombre el árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que haría bien al hombre porque le daría la capacidad para que el hombre juzgase sin Dios lo que es correcto, lo que es errado. Ahí el hombre pasaría
a estar desconectado de Dios era lo que el diablo quería. Y el hombre aceptó esta oferta y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por la transgresión a la palabra de Dios hubo la desconexión. La desconexión, hermanos, sucedió antes del que el pecado entrase. Entonces, la desconexión, quiere decir, la transgresión hizo con que se desconectase y el pecado pudiese entrar. Cuando se desconectó, el pecado entró y la muerte entró al hombre. Solo que, hermanos, ¿por qué en la desconexión el pecado entró? Porque la desconexión con la misma verdad de este universo, con la misma realidad de este universo, se creó un vacío de la nada, nada. Cuando usted se desconecta de la realidad, ¿qué tiene usted? Nada. Es vanidad. Y el padre de la mentira, que es el diablo, en Juan 8:44, él entonces llenó al hombre con pecado, con la muerte, con todo tipo de impurezas, injusticias. ¿No es así? Y así el hombre pasó a vivir lejos de Dios, dominado por el diablo, desconectado de Dios. Ahí, hermanos, por eso, esta es la razón. Cuando usted va a las calles, usted va a predicar el evangelio, usted encuentra tantas personas que sienten un vacío en su corazón. Él no ve más sentido de vivir, porque ellos percibieron que la vida humana es solo sufrimiento y correr detrás del viento, es vanidad de vanidades. Y el hombre no sabe cómo llenar el vacío que está dentro del hombre. Esa es la vida humana. El hombre necesita ser reconectado con Dios. Pero el camino para el árbol de la vida, ahora en el jardín del Edén, fue cerrado. Después que el hombre se desconectó, el pecado entró, la muerte entró, el camino al árbol de la vida se cerró. Se cerró para el hombre. Pero gracias a Dios, Génesis 2:10 nos muestra que aquel río que fluía del Edén para regar el jardín no se detuvo allí. Salió de allí, se dividió en 4 brazos. Estos 4 brazos del río son para dar una nueva oportunidad al hombre que se reconecte con Dios. ¿Cómo fue esto? Cristo vino, vivió aquí como un hombre, murió en la cruz para nuestra redención y en su resurrección Él se tornó el Espíritu que da vida y a partir de allí todo el hombre que creyese en Él nacería del Espíritu. Esto está escrito en Juan 3. Aquel que es nacido del Espíritu es Espíritu, tendría un nuevo nacimiento en el Espíritu, su Espíritu viviría nuevamente, nacería como un hijo de Dios y pasaría, cuando creyese en el Señor, el Espíritu entraría en él como una fuente para fluir por vida eterna y como ríos de agua viva fluyendo de él, haciendo de él un canal también para fluir a otras personas. Entonces, este río de la gracia estaba en el libro de Efesios. Capítulo 1 de Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es este río fluyendo, hermanos. Dios de nuevo ofreciéndose al hombre a través de la gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? El hombre no necesita pagar ningún precio, es solo creer. Nosotros recibiríamos nuevamente por la gracia, hermanos, el acceso a Dios nuevamente. Aquel acceso que nosotros perdimos en Adán, ahora nosotros recuperamos en Cristo. Por eso la importancia de Cristo en Colosenses.
Ahí pasamos a beber del río de la gracia. Reconectados otra vez con Dios a nivel de la nueva creación. ¿Es verdad? No a nivel de la creación, a nivel de la nueva creación fuimos reconectados. Aquel que cree en Jesús fue reconectado con Dios a ese nivel. Pero, queridos hermanos, nosotros somos reconectados a nivel de nuestro espíritu. Nuestro espíritu nació de nuevo. Nuestro espíritu obtuvo la vida de Dios. Nuestro espíritu hoy está conectado con Dios, que es el Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Solo que nosotros tenemos tres partes. Nosotros tenemos el espíritu, y nosotros tenemos el alma, y tenemos el cuerpo. El espíritu fue reconectado. El espíritu nació de Dios. Nació del espíritu. Pero nuestra alma aún es aquel alma que recibió todos los perjuicios de la desconexión con Dios. No sé si ustedes me entienden. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, el espíritu se amorteció, nuestra alma se llenó de todo ira, discordia, contiendas, celos, prostitución. No voy a hablar más. ¿No es así? Entonces, cuando Dios nos reconectó por el espíritu, ¿qué necesitamos hacer? Él necesita llenar nuestra alma, que está llena de otras cosas, con la realidad de Dios. Es este el trabajo que Dios está haciendo, y es revelado por el libro de Efesios, y es por allí que vamos a entrar en el libro de Colosenses. ¿Ustedes perciben? Ahí nos queda práctico, el libro queda práctico. Y ahí entra nuevamente, hermanos, los vasos comunicantes, solo que a nivel de la nueva creación. Dios es aquel manantial profundo, este recipiente con riquezas infinitas. Y ahora reconectado conmigo a nivel del espíritu, pero mi alma está llena de cosas contaminadas. ¿Qué Dios va a hacer entonces? Dios va a comunicarse, llenar nuevamente el río de la gracia para trabajar en mi alma a través del espíritu. El espíritu es el canal para entrar, trabajar en mi alma. Por eso que en Efesios dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿No es así lo que dice? Vamos a ver. No solo para que ustedes crean lo que yo digo. Vamos a ver. Capítulo 3. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El espíritu ya está comunicado con Dios. Pero el alma usted necesita invitarlo para que entre en su alma. Su mente aún está llena de vanidades. Usted aún ama las cosas del mundo, la moda, el dinero, las riquezas, tanto confort, tantas cosas que usted tiene en su cabeza, o hasta placeres del pecado. Pero hermanos, esta mente necesita ser transformada, renovada. ¿Con qué? Con el fluir de la gracia. Y como el río de la gracia consigue
fluir hasta usted? ¿Cómo ir consigue até você ir hasta usted para para saturarlo a usted con la realidad de Dios? quem é o veículo? ¿Quién es el vehículo? A La palabra é o veículo. es el vehículo. A palavra La palabra é um veículo, es un vehículo, tal tal qual cual o sangue que corre la sangre que nas suas corre veias, en sus venas, nos seus vasos en sanguíneos. sus vasos Você está sanguíneos. aqui me ouvindo, Usted olhando pra está mí, você aquí está vivo, porque oyendo, mirándome, porque existe usted uma está corrente vivo, sanguínea porque existe una alimentando corriente sanguínea todas alimentando as células a do todas las células de su cuerpo. Não tá? ¿No es así? De onde vem isso? ¿De dónde viene Vem dos esto? vasos Viene de los comunicantes. vasos Vem comunicantes, de Deus. viene de Dios. Dios Dios entonces manda su riqueza, este río de la gracia para llegar hasta usted a través de la palabra. De ahí la importancia de la palabra. Y la palabra como corriente sanguínea lleva a usted, lleva para cada célula, la célula de su cuerpo. ¿Quién desayunó hoy de mañana? ¿Quién va a almorzar hoy? Quem vai jantar hoje? ¿Quién va a cenar hoy? Ei, Jones. Johnny. Agora não é a minha, é Jones. Ahora no es Amir, es Jonis. Quando você come, Cuando o que usted acontece? come, ¿qué sucede? Você sabia que os seus, Usted seus sabía intestinos Que sus intestinos são son considerados considerados como el segundo cerebro. eles Ellos pasan, digerem digieren e y pasan los nutrientes de la comida que usted comió para la corriente sanguínea. vão jogando Van colocando alimento na corrente en la sanguínea, corriente sanguínea. Y la corriente sanguínea, como un vehículo, va entregando a cada célula. ¿Usted sabía esto? Solo que para que hacer la combustión necesita del alimento y necesita del oxígeno. ¿Y quién hace el trabajo de proveer oxígeno a la corriente sanguínea? Sus pulmones. Usted puede ver que usted no para de respirar. Si usted para, se muere. ¿Por qué? Porque usted está proveyendo oxígeno para la corriente sanguínea. Y la corriente sanguínea, hermanos, es la palabra. Y cada célula de su cuerpo es ávida por los nutrientes y por el oxígeno que viene de la palabra. Así como usted debe ser ávido por la palabra. ¡Opa! Ahí viene el nutriente. ¡Opa! Ahí viene el oxígeno. Pero la corriente sanguínea no solo entrega a cada célula nutrientes y oxígeno, hace otro trabajo. ¿Cuál es el otro trabajo? Él necesita llevar la basura de cada célula. Necesita remover las toxinas. Necesita remover aquella parte que no es más útil. Allí, la misma corriente sanguínea lo lleva hacia afuera y es filtrada por los riñones, el hígado. No soy médico, ¿no? Y es eliminado por el cuerpo. Entonces su alma está recibiendo la palabra. La palabra está trayendo nuevos nutrientes y oxígenos y está haciendo un proceso de metabolismo. Está transformándolo usted. Con la nueva dieta, usted está tornándose otra persona por la nueva dieta. Pero también la palabra va lavando, purificándolo usted, removiendo las toxinas del viejo hombre, de aquello que el diablo colocó y usted necesita eliminarlo. Este es un proceso largo, pero está sucediendo. Usted puede decir, Señor, yo quiero
que el Señor limpie todo de mí para llenarme todo nuevamente. Eu não faço assim. Y Dios va a decir, pero yo no hago así. Sabe por que não faz assim? ¿Sabe por qué no, él no hace así? En el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a llevar el pueblo para poseer la tierra de Canaán, Dios le dijo lo siguiente al pueblo: ustedes van a entrar en la tierra y ustedes la van a poseer. Ustedes van a tomar posesión de las casas, de los campos, y ustedes van a comenzar a labrar y trabajar en el campo. Pero yo no voy a expulsar a los moradores de la tierra sin que ustedes tengan condiciones de tomar posesión. Porque si ustedes no toman posesión y yo expulso antes a los moradores, las fieras del campo van a tomar cuenta de eso. Entonces Dios no limpia usted de una nueve para llenarlo usted, porque queda un espacio vacío que no queda nada. Entonces, conforme va entrando la gracia, el suplir del río de la gracia, la realidad va entrando en usted, va expulsando toda vanidad, removiendo todas las cosas negativas. Esto es lo que está sucediendo con usted. Por eso que Dios necesita llenarnos nuevamente con toda la realidad de Dios. Y Efesios 3 nosotros estamos leyendo, versículo 9. Y conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Cuando llega al fin de este proceso de metabolismo, Dios va llenando, lavando, porque ahí está 5, 6, si ustedes recuerdan. Jesús, Cristo, Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que santificarla. ¿Cómo la santificaba? Habiéndola lavado, purificado por el lavado del agua por la palabra. Este trabajo del río de la gracia está haciendo, ese trabajo de su sangre está haciendo, removiendo todas las impurezas. ¿No es así? Por el lavar del agua por la palabra. Miren la importancia de la palabra. Oh Señor Jesús. Ahí usted puede entrar en el libro de Colosenses. No va a ser un libro teórico. Él quiere llenar a usted de toda realidad de Dios por medio de Cristo. Cristo es el punto central. Es la conexión, este tubo que une de este recipiente con usted. Va a traer toda la realidad de Dios hasta usted. Está bien. Entonces paremos, si no voy a hablar mucho. Hermanos, entonces ya hablamos que en Colosenses había un paño de fondo de esta mezcla de culturas, esta mezcla de religiones con la filosofía griega. Entonces, hermanos, yo voy a leer aquí el texto que yo escribí aquí. Ahí resumo un poco la palabra. Como ya mencionamos, el paño de fondo de esta epístola era la mezcla de religiones, culturas de la época. Esto es tal como el ascetismo. ¿Sabe qué es el ascetismo? Ascetismo es usted privar a su cuerpo del confort de aquello que él necesita, como comida, como bebida, como a veces descanso. Usted entonces castiga su cuerpo para usted vencer el pecado, vencer la sensualidad. Este era el principio del ascetismo, como un camino para la santidad. Hermanos, Dios no dio este camino, y el hombre creó este camino. Es por eso, hermanos, por este camino que surgieron, por ejemplo, los muchos monasterios que aíslan a las personas que quieren estar lejos del mundo. Ahí surgen los monjes, surgen las monjas, y personas quieren aislarse del mundo. Infelizmente, algunos cristianos usan el ayuno como este proceso de castigar el cuerpo
de ser riguroso con el cuerpo para poder vencer al pecado. Hermanos, no se vence al pecado con esto. No tiene ningún valor contra la sensualidad. Esto está en Colosenses 2, 20, 20, 23. Y también la mezcla del judaísmo con sus ordenanzas y observaciones de la ley. Colosenses 2, 16, 20 a 22. Ellos trajeron del judaísmo toda la ceremonia, ritos para dentro de la iglesia, con la filosofía griega en su manera embrionaria del gnosticismo que florecería en el segundo siglo, el cual defendía que el universo material es imperfecto. Por eso hay sufrimientos. Nuestro cuerpo es hecho de materia, por eso es imperfecto. Esta es la razón del sufrimiento del hombre, explica esta filosofía. Entonces el hombre, para libertarse de su carne, que es materia, necesita ser a través de la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Es un conocimiento intuitivo sobre el espíritu, entender el espíritu y la naturaleza de la realidad, que no es nada de esto, no es conocimiento racional. Por tanto, pocas personas alcanzan este nivel de espiritualidad, entre comillas, las cuales se enorgullecían de tener conocimientos secretos y misteriosos. Esto está en Colosenses 2:8, 18 y 20 al 23. Ellos afirmaban que proceden de Dios varias emanaciones espirituales, tales como los rayos del sol, las cuales eran consideradas entidades espirituales tales como los ángeles, que deberían ser venerados o adorados. Colosenses 2, versículo 8 y 18. Y el otro motivo para adorar a los ángeles es como decir, no, nosotros somos más humildes. Nosotros creemos que nosotros no merecemos tener conexión directa con Dios. Entonces nosotros preferimos tener un mediador, un intermediario que son los ángeles. Y nosotros recurrir a los ángeles para interceder a favor nuestro junto a Dios. También, esta es otra forma del surgimiento de la adoración a los ángeles. Por eso, hermanos, el hombre tiene siempre esto dentro de su hombre caído, de su naturaleza. De la falta de realidad produjo en nosotros esta falsa humildad. Tal es así que, hermanos, durante estos 19 siglos de la degradación del cristianismo de la iglesia, también trajo resquicio para nosotros hoy. Usted va a predicar hoy el evangelio a una persona. Esta persona tiene un concepto de que ella no merece ir directamente a Dios, necesita de un intermediario, sea de un padre, un sacerdote o un pastor. ¿No es así? Hermanos, este concepto está arraigado en el hombre. No, Dios colocó solo un mediador. Este mediador es Jesucristo, el hombre. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque después voy a hablar sobre todas estas cosas. Entonces, Cristo era visto como más de una de estas emanaciones, comparando a Cristo con los ángeles. Es una obra maligna que intenta confundir a la iglesia, removiendo a Cristo de su protagonismo absoluto en la obra de Dios. Entonces Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, escribe esta carta a los colosenses. Vamos a leer capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Primero voy a comentar Pablo, apóstol de Jesucristo. Hermano, ¿qué es un apóstol?
El apóstol significa simplemente enviado. Pablo, él fue enviado. Pero, ¿enviado por quién? Él es apóstol de Cristo Jesús. Él fue enviado de Cristo Jesús por voluntad de Dios. No es por voluntad, hermanos, de ningún otro hombre. No es por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Entonces, un apóstol, él necesita ser enviado. Si no es enviado, no es apóstol. Y segundo, él no envía de su propia manera. Él no envía no es enviado por alguien. Él es enviado por Jesucristo, por voluntad de Dios. Es Dios quien es la voluntad de Dios. Es enviarlo. Entonces Pablo es el autor de esta carta. Él escribió esta carta durante su primer periodo de prisión en Roma, el periodo en el cual él pudo alquilar una casa, le fue permitido alquilar una casa. Entonces él estuvo en su prisión domiciliaria con soldados al lado suyo, con cadenas, y así él permaneció por lo menos 2 años en su propia casa que alquilara, en compañía de la guardia pretoriana. Esto está en Hechos, solo para que ustedes tengan más confirmación de la Biblia. Versículo 16. Le fue permitido vivir por cuenta suya, teniendo en compañía un soldado que lo cuidaba. Yo no voy a... Solo para decir que él tenía la libertad de predicar. Entonces Pablo estaba preso. Él no tenía libertad de salir, pero gracias a Dios, la palabra no estaba presa, aprisionada. La palabra salió principalmente, hermanos. Estas cartas que él escribió en esta primer prisión en Roma fueron cartas preciosísimas que Efesios, Colosenses y Filipenses y Filemón, si usted suma al libro de Gálatas, son libros principales de la Biblia, considerados hasta el corazón de la Biblia. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 1 también define a Pablo como apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo 1, ¿cómo nos dice? Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, un apóstol no viene de parte de hombres. Nosotros aquí vamos a montar una iglesia, vamos a montar una red de iglesia y nosotros vamos a necesitar apóstoles. Entonces usted y usted van a ser nombrados apóstoles para cuidar de estas iglesias nuestras. No, no es así, hermanos. Como el apóstol es designado, porque el apóstol no es de parte de hombre, ni por intermedio de ninguno. Ningún hombre puede decir, yo le voy a dar un salario a usted, usted va a ser el apóstol, yo voy a cuidar de usted y usted trabajar para Dios. No, el hombre, el apóstol no puede quedar preso a nadie. El apóstol tiene que tener libertad de seguir a Dios, la voluntad de Dios, ¿no es así? Y la dirección de la palabra de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces Pablo, él es apóstol por la voluntad de Dios, claramente presentado en Efesios 1. Vamos a ver Efesios 1.
Efesios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es lo mismo que escribió en Colosas, a los santos que viven en Éfesos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, gracias a Dios, hermanos. Pablo, Dios en su sabiduría, Él trabaja, hermanos, con relación a la iglesia. Él no trabaja como una entidad religiosa, es diferente. La iglesia es totalmente diferente de una entidad religiosa organizada por los hombres. La iglesia es algo de Dios y Dios cuida de ella a nivel de Dios. No de la organización humana. La iglesia, hermanos, es algo totalmente fuera de la organización humana. Varios líderes nos han contactado y han buscado conocer cómo funciona la obra del Señor y la iglesia entre nosotros. Los que yo le digo a ellos, hermanos, ellos no creen, no pueden creer. Ustedes sabían que todas las iglesias vinculadas a la obra de Dios no tienen ni un contrato. ¿Tiene algún contrato firmado con nosotros? No tiene ningún contrato firmado con nosotros. Algún estatuto que dice, si usted hace esto y esto, usted hace parte de nosotros. Nuestro estatuto es la Biblia. ¿No es así? Pero ¿quién le obliga a las iglesias a estar vinculadas con nosotros? ¿No es interesante? Ustedes llegaron a pensar en esto. Porque todos los grandes grupos, hermanos, tienen contratos firmados. Tienen unión jurídica. Política, claro. Pero entre nosotros no hay esto. Nuestra unión es orgánica. Nuestra unión es solo por Dios, por el Espíritu. Tal es así que si usted se declara independiente y no quiere seguir más, usted tiene toda la libertad, solo que pierde la bendición. Como algunos están intentando hacer. No necesitamos de ningún documento para forzar a alguien. Gracias a Dios, la iglesia es cosa de Dios, cosa espiritual. Oh Señor Jesús, Dios así estableció en Efesios 3. Pablo dice así, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahora usted entiende que Pablo escribió esto en la prisión romana. Yo soy prisionero, pero él no dice yo soy prisionero de Roma. No, yo soy prisionero de Cristo y Jesús. Roma puede detenerme, pero en verdad yo soy prisionero de Cristo Jesús. Por amor de vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta dispensación, hermanos, esta palabra es oikonomía. Es el dispensar la ejecución del plan de Dios para la iglesia. Es el mayordomado de la casa de Dios. Dios tiene una despensa muy grande para dispensar a su iglesia como gracia, como río de la gracia en el libro de Efesios. Pero Dios necesita de un dispensador que cuida de la despensa para, de acuerdo con la necesidad de la casa, Él quita las riquezas y las dispensas al pueblo de Dios.
Él era este mayordomo que hacía este trabajo. Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo, él era el apóstol de parte de Cristo Jesús. Él fue enviado de Cristo Jesús por voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser este que dispensa las riquezas de Dios. Pero para él dispensar primero, él necesita ser enviado. En segundo lugar, él necesita recibir la revelación de Dios. Si Dios no le revela, porque en las despensas de Dios no están los estudios bíblicos, en las despensas de Dios no están las doctrinas, en las despensas de Dios no están los conocimientos teóricos, en la despensa de Dios está el mismo Dios. Y como realidad, Él quiere que el apóstol dispense a la iglesia. Entonces, el apóstol, él no tiene contenido propio. Él necesita dispensar aquello que Dios le dio. Si Dios no le da, él no tiene que dispensar. Él tiene que dispensar lo que viene de parte de Dios. Entonces Dios tiene que darle revelación. Según la revelación que me fue dada, conocer el misterio como fue dado para vosotros, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo recibió como revelación aquello que él transformó en palabra, que es la palabra de Dios. Que los tesalonicenses entendieron que la palabra de Pablo no era palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y ellos creyeron. Y cuando creyeron, la palabra pasó a operar eficazmente en ellos. Hermanos, es así que funciona hoy en la iglesia. Un apóstol fue designado por Dios, enviado por Dios para este trabajo. Señor Jesús, claro que puede haber varios apóstoles. Y de hecho tenemos varios apóstoles. Pero Dios dispensa por una única fuente, por un apóstol, y los demás, nosotros seguimos esta misma línea del dispensar para dispensar en sus regiones. ¿Es así? Nosotros tenemos varios hermanos que son apóstoles, enviados de Dios en varias regiones de la tierra, solo que ellos, todos ellos, como Apocalipsis 1, versículo 1, ellos son estos siervos que Dios quiere dar la revelación, pero Él da para Juan, solo uno, solo un canal, y de Juan pasa a estos otros siervos que son los demás apóstoles, y los demás apóstoles siguen en la misma línea del dispensar. Los hermanos me entienden. Entonces existen, hermanos, una única fuente. Esto no confunde al pueblo de Dios. Oh Señor Jesús. ¿Cuál es versículo 5? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Hermanos, todo lo que viene de Dios tiene que venir por la revelación, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Todo pasa en el nivel espiritual, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta es la palabra de este apóstol, que es por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. El apóstol Pablo fue hecho por Dios ministro conforme al don de la gracia de Dios, que me fue dado según la operación de su poder. Aquí hay otro punto importante. Si él es un verdadero apóstol, la procedencia de la palabra profética,
Hermanos, la palabra de Él tiene que tener la fuerza que opera, la fuerza operante de su poder. Usted puede ver, esto es diferente de muchos otros maestros que hablan lindo, que tienen mensajes lindos, pero hermanos, no tienen fuerza que opere. Apenas dan informaciones lindas, informaciones que los oyentes quieren oír, como estos falsos profetas que hablaban en el tiempo de Ezequiel, que decían, no, continúen viviendo como estaban, Dios no va, Jerusalén no va a caer en manos de los enemigos, y cayó. Entonces, hermanos, cuando la palabra viene de Dios, tiene fuerza, hermanos, y la palabra opera la obra de Dios con poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue esta gracia de predicar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo soy el dispensador que tengo la obligación, la responsabilidad, tomar la dispensa de Dios, que es este recipiente. Yo soy este vaso comunicante y yo comunico a la iglesia. Yo transmito esto para ustedes, voy trayendo las riquezas insondables de Cristo y las dispenso a la iglesia. Señor Jesús. Y aclarar a todas cuál sea la dispensación del misterio. Este misterio no queda solo en la teoría, tiene que ser ejecutado. Esta revelación es para ser ejecutado. Desde los siglos es oculto en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que está sucediendo aquí, hermanos, entre nosotros, todo lo que está dispensando su palabra, su revelación, y el resultado de este dispensar, la operación con poder que esto hace, hermanos, todo esto es según el propósito eterno de Dios, que Dios estableció en Cristo Jesús ya en la eternidad pasada. ¿Ustedes sabían eso? Por eso, hermanos, Efesios 1 nos muestra que el apóstol es por voluntad de Dios, presentado en Efesios 1, y el resultado de la bendición del Padre, de la bendición del Hijo, de la bendición del Espíritu Santo, nosotros vimos en Efesios 1, es que es realizar la voluntad de Dios, la cual es encabezar todas las cosas en Cristo, porque la creación fue desconectada. Dios quiere nuevamente colocar a Cristo en primer lugar, como la cabeza sobre todas las cosas. Ahí viene el complemento del libro de Colosenses. Dios quiere colocarlo como cabeza sobre todas las cosas. Pero ¿cómo Dios va a ser sobre todas las cosas si a nivel de la creación todavía no fue conectado? Entonces Dios necesita primero hacer al nivel de la nueva creación. Él va a llenar con las riquezas de Cristo a través del fluir de la gracia. Y la gracia, cuando viene, hermanos, la gracia es el mismo Dios que llega, y cuando Dios mismo llega a la iglesia hasta usted, hermanos, llega con la realidad. Él es la realidad. Él es la verdad. Dios quiere llenar todos los vacíos de su alma. Y cuando Él llene todos los vacíos suyos, Él encabezará a usted totalmente. Y después, cuando Cristo vuelva, hermanos, en su venida, sucederá, hermanos, que llegaremos a la plenitud de la filiación. Como hijos de Dios, recibimos ya todo del Padre, toda la realidad del Padre. Hermanos, nosotros llegamos al nivel de la gloria de Dios. Ahí entonces, hermanos, la venida de Cristo, nosotros vamos a libertar la creación. Yo ya hablé en el mensaje pasado, la libertad del cautiverio
de esta creación, esto está en Romanos capítulo 8, porque toda esta creación gime, están aguardando, ¿qué? La revelación de los hijos de Dios. ¿Y qué es la manifestación de los hijos de Dios? Es los hijos de Dios llegar a esta plenitud de la realidad. Y cuando llegue a la plenitud de la realidad, nosotros vamos a libertar a la creación. Toda la creación será liberta y encabezadas en Cristo. Entonces el apóstol tiene esta responsabilidad. No es solo para quedar lindo y mandar en todo el mundo, en todos. Él no manda nada. Es Dios que manda a través de él por medio de la palabra. Entonces, Señor Jesús, un apóstol no es escogido por los hombres, sea por votación y ni siquiera por sucesión. Hijo sucede al Padre, no. Tampoco es algún cargo que viene por la indicación del hombre. Hermanos, en nuestro mundo político está marcado por indicaciones. La indicación da peso, pero hermanos, en la iglesia no caiga en eso, no. No caiga en eso, porque en la iglesia no funciona. Por eso, hermanos, Dios colocó a los apóstoles por líderes en la obra. Primera Corintios 12, vamos a mirar. Aunque el hombre no manda nada, pero Dios tiene un liderazgo. En la tierra, Dios manda. El Espíritu Santo tiene autoridad. Sí, Cristo es la cabeza sobre todas las cosas. Entonces Él gobierna, encabeza. Él lidera en la iglesia por medio de los apóstoles. Entonces, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 28, solo la primera parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Pero voy a detenerme ahí. Entonces, la iglesia aquí en el versículo 28 es el cuerpo de Cristo, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y capítulo 1 de Efesios dice, la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y el libro de Colosenses capítulo 1 también habla del cuerpo de Cristo. Déjenme ver. Oh, Señor Jesús. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Sabe por qué yo leí esto aquí? Porque algunos están enseñando erradamente que no, hay un libro escrito por Watchman Nee que enseña que los apóstoles en cada ciudad levanta la iglesia, establece presbítero como Pablo hizo en su primer viaje y se va. Ahí el liderazgo le cabe a los presbíteros de esta ciudad y nunca más el apóstol interfiere en esa iglesia. Si fuese así, hermanos, entonces cada iglesia tendría una dirección, cada iglesia tendría una obra propia. Usted se imagina la confusión que sería esto en la iglesia del Señor. Entonces, por eso que Pablo en sus epístolas, él deja claro, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando habla de la iglesia, el cuerpo de la iglesia no es una iglesia local. Es la iglesia en su sentido universal. ¿No es así? Es el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, en Números, nosotros estudiamos el libro de Números, ¿recuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿cómo Dios hacía que el pueblo anduviese? Por nuestros cálculos, eran 2 millones de personas más o menos, aproximadamente.
aproximadamente. ¿Cómo poder andar en el desierto con 2 millones de personas? Si usted para hacer un viaje con su familia tiene tanta confusión, tanto planeamiento, ¿usted se imagina cómo hacer que el pueblo ande en el desierto con 2 millones de personas? Entonces solo puede ser el liderazgo de Dios. ¿Por dónde? Acá es para allí o para allá. Nosotros vamos a morir de hambre aquí y vamos a morir tostados por el sol aquí. No, gracias a Dios. Dios, por la dirección de Dios, hermanos, el pueblo llegó a la buena tierra. Entonces, ¿cómo este pueblo anduvo? Las 12 tribus. ¿Ya pensó si cada tribu dice, no, nosotros tenemos nuestra propia dirección? Cada dirección dice, las cabezas de estas tribus van a decidir por su propia cuenta. Nosotros aquí es quien decidimos. Listo. 12 tribus, 12 direcciones y una tribu saliendo de la formación, hermano. Va a morir en el desierto. Sin la dirección de Dios, muere. ¿Es así o no? Por eso, hermano, Dios colocó, hermanos, la dirección es de Dios. Es Dios quien da la dirección. ¿Usted no cree? Números capítulo 9. En el libro de Números, capítulo 9. Versículo 15. Versículo 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová. Voy a llamar atención a esta palabra. Al mandato de Jehová. ¿Quién manda aquí? Es Dios el Señor. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía, entonces, ¿qué quería decir? La nube, en verdad, era una señal para todo el pueblo de que allí estaba la dirección de Dios. Pero, versículo 23, vamos a ver el versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Guardaban la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Quién manda es Dios? La nube sigue la orden de Dios, o la nube en la misma presencia de Dios. Y el mandato de Dios, hermanos, la orden de Dios viene por medio de ¿quién? De Moisés. Y Moisés era el profeta. Dios le daba a conocer su corazón, lo que él quería, cara a cara, comunión cara a cara. Por eso, hermanos, hay personas que dicen, no, nosotros tenemos nuestra misma propia dirección. No es verdad. Las 12 tribus andaban, marchaban como un solo ejército, andaban como un solo cuerpo, con una sola dirección, y quien daba la dirección no era Moisés, quien daba la dirección era el Señor. Y la nube confirmaba con la presencia del Señor, porque cada vez que la palabra del Señor sale, tiene que tener la confirmación. Si es una palabra que viene del Señor, tiene que tener confirmación. Esto quiere decir, tiene que tener la presencia del Señor. Fue lo que yo le pedí al Señor en esta transición. Yo le dije, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor prometió a Moisés en Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, la presencia del Señor es la confirmación de que esta palabra del Señor y esta es la obra del Señor. Señor Jesús. Primera de Juan 1.
o que era desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, con relación a la palabra de la vida. La palabra es tan importante, hermanos, que Cristo es la palabra. Cristo es la misma palabra de la vida. Y esta palabra se manifestó. Esta palabra que estaba desde el principio estaba con Dios, pero ahora se manifestó. Y nosotros las hemos visto con nuestros propios ojos y la contemplamos. Y nuestras manos la palparon. Es práctico, es concreto. Cristo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, que es Cristo, es la misma vida. Y la vida se manifestó. Y nosotros las hemos visto y testificamos y los anunciamos. La vida eterna. ¿Qué vida es esta? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué el apóstol Juan hacía con esta palabra? Esta palabra de la vida, esta palabra que es la misma vida eterna. Ahora ya murió, resucitó. Jesús murió, resucitó. Él se tornó el Espíritu. ¿Qué Él hace ahora? ¿Qué Juan tiene que hacer? ¿Cómo traer Cristo nuevamente para mostrar la vida? Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. ¿Cómo puedo traer este Cristo nuevamente a la iglesia? Anunciando la palabra. La palabra del apóstol trae la misma palabra de la vida, trae la vida eterna, trae la vida, la cual anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y no fue manifestado, la que hemos oído y visto y anunciamos a vosotros. Es la palabra profética saliendo. ¿Para qué? Para que mantengáis comunión con nosotros. ¿Cómo mantener comunión con el apóstol? Yo no voy a hablar de los apóstoles. Voy a hablar cómo mantener comunión con el apóstol que anunció la palabra de vida a la iglesia. ¿Cómo mantener? Es a través de la palabra. ¿Cómo usted mantiene comunión con el apóstol que habló aquella palabra? Recibiendo con simplicidad, obediente y practicar aquella palabra y vivir en la inmersión de esta palabra. Usted está manteniendo comunión con Él. No es que la persona de Él sea importante, es la palabra. La palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra que usted mantiene comunión con el apóstol, esta comunión lo lleva a usted ¿a quién? Pero nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso yo dije, Cristo es la conexión. Primero, Él viene en forma de palabra. La palabra profética sale, la iglesia recibe, tiene comunión con el apóstol, y esta comunión con el apóstol en verdad es conexión con Cristo, y Cristo es la conexión con el Padre. ¿Está quedando claro esto, hermanos? Y a veces alguien dice no. Levantó la iglesia en una ciudad, el apóstol se va, no tiene más autoridad aquí. Eso no es verdad. 2 Corintios 10. Versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Yo voy a usar autoridad para la edificación. Si alguien está intentando destruir la iglesia, yo voy a entrar con autoridad. 2 Corintios 13, versículo 10. Por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad
cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El apóstol tiene la autoridad, sí, para la edificación. Tal es así que en 1 Timoteo, ya le leí a usted, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Quiere decir una enseñanza diferente. Hay una palabra que viene de Dios, que es hablado por medio del apóstol. No deje que los otros enseñen otras cosas. Como Pablo tuvo la osadía de interferir en la iglesia en Éfeso. Sí, esta manera de hablar, que el apóstol no tiene más autoridad sobre la iglesia, se va agua abajo. Pablo, él mandó a Timoteo a interferir, que no se ocupen con fábulas y genealogías interminables que promueven discusiones, que el servicio a Dios en la fe, la economía de Dios en la fe o la obra de Dios en la fe. La palabra del apóstol producía la obra de Dios, producía la economía de Dios en la fe, pero estas otras cosas solo producen discusiones. Oh, Señor Jesús. Quedó claro esta cuestión del apóstol. Yo gasté más tiempo del que debía, pero creo que vale la pena para nosotros no caer más en ese engaño. Existe una dirección en las iglesias y esta dirección es por medio de Dios, que usa a hombres, porque yo ya fui indagado así, de esta manera. Usted no cree en la autoridad del Espíritu Santo. ¿Usted no cree en la dirección del Espíritu Santo? Claro que creo, dije. Solo que el Espíritu Santo usa hombres. En Hechos capítulo 13, ¿qué dice el Espíritu Santo? Separadme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he designado. La obra es del Espíritu Santo. Él designó hombres. ¿Está bien? Entonces no caiga en este engaño. Para terminar, yo voy a comentar aquí. Colosenses dice, y el hermano Timoteo. Entonces, quiero hablar un poco de Timoteo. ¿Puedo hablar un poco de Timoteo? En el segundo viaje de Pablo, en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo de 1 a 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre griego. ¿Qué quiero extraer de este versículo? Quiero extraer lo siguiente. Timoteo estaba en la región de Derbe y Listra, ¿es verdad? En Galacia. Estaba en la región de Derbe y Listra. Este es el segundo viaje de Pablo pasando por esos mismos lugares. Y se le presentó a él, a Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Sí, esta judía es creyente, porque ella ya creyó en el Señor antes del segundo viaje de Pablo. ¿Es así? Ella ya había recibido el Evangelio, había creído. Y en segunda Timoteo 1, nosotros vemos un poco la biografía de Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, esta fe sin fingimiento es la misma que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Ustedes me entienden? Entonces, Timoteo era hijo de Eunice y nieto
de Loida. Y ciertamente tanto Loida como Eunice deben haber oído el Evangelio en el primer viaje de Pablo a Galacia. Cuando él pasó por Derbe, cuando él pasó por Listra, en Hechos capítulo 14, vamos a ver Hechos 14, versículos 6 y 7. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvenzante, y allí predicaron el viaje. Quiere decir, en el primer viaje de Pablo con Bernabé, anunciaron el Evangelio en Listra y en Derbe. Muy probablemente fue en esta predicación del Evangelio que Loida y Eunice se convirtieron. Muy probablemente. Entonces, si nosotros hacemos unos cálculos, no tengo ningún número exacto, pero yo solo quiero que ustedes tengan una noción de las cosas. Sí, cuando Pablo llevó a Timoteo para la obra del Señor, ya perfeccionándolo en la obra del Señor, en el segundo viaje, él ya debía tener entre 18 a 20 años de edad. Era muy joven. Ahora, si usted va al primer viaje de Pablo, si unos 4 o 5 años, por lo menos 3 años, más 4 o 5 años, entonces usted va a tener a Timoteo, pues se convirtió en la adolescencia. Él podía tener apenas 14, 15 años cuando se convirtió. Y yo quiero decirles a ustedes, vamos a preparar a nuestros adolescentes. Nuestros niños, cuando nosotros no teníamos mucha visión, el servicio de niños al comienzo era alguien para cuidar a los niños, para no perturbar nuestra reunión. Y después los niños crecieron y se tornaron adolescentes, era el mismo principio. Cuida a estos adolescentes que están molestando en la reunión. No, tenemos que infundir la fe en ellos. Hermanos, los niños y adolescentes y jóvenes son las gotas del rocío que Dios prometió a su Hijo para formar un ejército de jóvenes santos en el tiempo final, en el tiempo de la aurora. Salmo 110, vamos a leer. Creo que por amor a algunos. Salmo 110, versículo 3. Voy a leer en la versión King James actualizada. Ese texto que me gusta más aquí en esta versión. Se puede entender mejor. 110, versículo 3, la King James actualizada. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu convocación. ¿Quién es tu pueblo? Tu pueblo es la iglesia. ¿Cuál es el tiempo de la convocación? Es en el comienzo de la aurora. Hermanos, gracias a Dios por la palabra profética. Nosotros ganamos luz, que llegó la aurora. Aunque no sea de conocimiento público, porque aún no físicamente se aclaró el día, pero hay indicios de que se está aclarando, está clareando por la palabra profética, ¿no es así? Ahí las iglesias comenzaron a voluntariarse. Gracias a Dios, muchas iglesias hoy están entrando para luchar por el reino de Dios. En los montes altos más numerosos de que gotas de rocío en el seno de la aurora, tienes tú el ejército de jóvenes santos.
tú tendrás. Quem está falando para ¿Quién quem? está hablando a quién? Deus falando do seu filho. Dios está hablando a su Hijo. Deus falando para Cristo. Dios hablando a Cristo. Quando chegar a Cuando hora, llegue la aurora, você vai ter. usted va a tener. Eu vou te dar um exército. Yo te voy a dar un ejército. Esse exército será Este formado de ejército jovens estará santos formado de jóvenes santos e vão cair y como van gotas a do caer orvalho. como gotas del rocío. E está acontecendo Y está entre sucediendo entre nosotros. nós, as crianças, Los niños, pré-adolescentes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, irmãos, estão começando hermanos, a surgir están de todo comenzando lugar. a surgir de todo lugar. Quando ¿Quién, que o pai prometeu por filho? Vai Quando- lá pro Salmos 2. ¿Cuándo prometió el Padre al Hijo? Vamos a ver Salmos 2. Eu estou passando tudo fora do script, tá? Estoy haciendo todo fuera de mis escritos. Versículo 6. Versículo Eu, 6. porém, constituí Pero meu yo rei he puesto sobre mi meus rey sobre Sión, mi santo proclamarei monte. o decreto do Yo Senhor. publicaré el Ele me decreto. disse, Jehová me ha dicho, mi hijo eres eu tú. hoje te Yo te gerei. engendré Ele hoy. precisou- Él ele necesitó precisou gerar engendrar al hijo primogénito en la resurrección de Cristo para poder dar esta promesa. ¿Cuál está esta promesa? Versículo 8. Pídeme. O pai falou El pro padre filho, le dijo al "Pede, hijo, pídeme, e eu te darei as y nações te daré por herencia a las naciones, e as y extremidades como da posesiones terra por tua tuyas los possessão. confines de la Com tierra. vara de ferro as Los regirás, quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Filho, pede, Hijo, pídeme, pede que o pai dá. pídeme, que el padre te da. E o pai deu o quê? ¿Y el padre le dio qué? ¿Qué le dio? O pai deu esse El padre le dio este ejército numeroso, numeroso de jovens santos. de jóvenes santos. Vamos cuidar dos adolescentes. Vamos a cuidar de nuestros Nossas adolescentes. crianças Nuestros pré-adolescentes, niños irmãos, preadolescentes têm conceito no tienen conceptos que os adultos têm. que los adultos tienen. Adulto vai Los, orar com as el pessoas, adulto va a orar con las hacer personas, comportagem, a hacer colportaje. dá frío na barriga. Da un frío en la Posso barriga. orar por você? ¿Puedo Não. orar por usted? No. Você já Ah, fica machucado. usted ya queda lastimado. Posso orar por você? Não. ¿Puedo orar por usted? No. Posso orar por você? Não. ¿Puedo orar por usted? No. Isso não é pra mim, não. Este no es mi lugar. Agora criança não. Ahora el niño no. Criança El pré-adolescente niño preadolescente vai atrás do va outro. detrás. Posso orar por você? ¿Puedo orar por Posso usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Não tem No. frio na barriga. ¿No tem tiene conceito. frío en la barriga? ¿No tiene conceptos? ¿No es así? Você que tem que pedir para parar, porque não Usted param. tiene que pedirle que pare porque no paran. Irmão, isso está acontecendo. Hermanos, esto sucede. Já está acontecendo. Eso ya está influenciando sucediendo. os adultos, Está influenciando a los adultos, trocando o chip dos adultos. cambiando el chip de los Ó, adultos. vou esclarecer, esse Entonces, negócio de trocar chip não é... voy a foi eu aclarar. que falei, tá? Este Começou com Julio Sánchez. cambiar los chips, no fui yo quien lo hablé. Eu que falei, tá? Algunos dicen que yo dije, no, pero fue Julio Sánchez en Colombia. Pero hermanos, es para cambiar el chip. Irmãos, aí, Hermanos, quando Paulo levou cuando Timóteo, Pablo llevó a Timoteo, hoje eu sei, Señor, estou passando tempo já. estoy pasando de mi tiempo. Capítulo 17 de Atos, versículo Hechos 14 e 15. 17, 14, 15. Atos 17, 14 e 15. Hechos 17, Então, os 14, irmãos 15. promoveram sem defensa Pero inmediatamente los hermanos enviaron a partida a de Pablo para o que lado fuese do mar, hacia el porém, mar, Silas y Silas y continuaram Timoteo ali. se quedaron allí. Os responsáveis por Y Pablo los que se levaram habían Pablo encargado até de Atenas, conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que Sabe pudiesen, por quê? salieron. ¿Saben por qué? Porque Paulo Pablo sofreu sufrió perseguições persecuciones violentas lá em violentas Tessalônica. en Tesalónica. Primeiro já, Primero né? Primeiro ya já em en Filipos. Filipos. Eles apanharam até, né? Ellos- Paulo e Silas. Vocês se Ellos lembram, né? fueron golpeados. Estavam todos Pablo y golpeados. Silas estaban todos golpeados en la Eles prisión. oraram, Ellos louvaram oraron, a Deus, alabaron e o a carcereiro Dios, foi salvo. y el carcelero fue Aí salvo. eles foram pra Ahí ellos Tessalônica, fueron a levantou-se Tesalónica uma y se levantó grande- una um grande tumulto. un gran tumulto. Eles de novo foram perseguidos. Ellos nuevamente fueron Y- perseguidos. Aí foram pra Y ahí Berea. fueron a Berea. E os de Y los de Tesalónica Berea fueron a Berea perseguir. para perseguirlo. Houve de novo Y aquele hubo tumulto. nuevamente aquel tumulto. Hermanos, piensen bien. Um menino, Un niño, Timóteo, un joven, era Timoteo, menino ainda, era joven todavía, 18, 20 anos, 18, 20 años. já passou
ya pasando por aquella presión psicológica. Él podría decir hacer como Juan Marcos. Y no aguantó el viaje, el naufragio, y se fue. Fue a agarrar la pollera de la madre nuevamente. Hermano, Timoteo no desistió. Timoteo no se fue. Timoteo presenció todo aquello. Y aún ellos quedaron allí, continuaron en la lucha, Silas y Timoteo. Pablo fue a Atenas, pero ellos continuaron con Timoteo aprendiendo allí. Hermanos, no piense, este es muy joven para participar de la obra. Nosotros tenemos que perfeccionar a más jóvenes. Hechos 18, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando entero a predicar la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, yo quiero decir esta palabra para nuestros niños, adolescentes. Hermanos, vamos a levantarlos como un ejército. ¿Sabe? No los desprecie, principalmente estas regiones que yo hablé la otra vez. Nosotros necesitamos trabajar más fuerte en la zona este y sur de San Pablo, zona oeste, zona norte también, el centro de San Pablo. Hermanos, nosotros podemos, si buscamos, podemos buscar nuestros adolescentes, niños, preadolescentes. ¿Ustedes creen en esto? Vamos a buscar y vamos a encontrarlos. Y nosotros tenemos los jóvenes para cuidar de ellos. Los jóvenes están todos ocupados. Los jóvenes son todos tímidos. Los jóvenes están bloqueados, trabados. Vamos a hacer inmersión. ¿No es así? Estos adolescentes, preadolescentes necesitan de nosotros para también animarlos. Entonces yo dije a Jurandí y para Juliana, manda a los jóvenes. Si no consigue venir un poco antes de orar para nosotros, o alguna ocupación aquí, no consigue venir temprano, tráigalos para el pack de sábado a la mañana. Haga un poco de inmersión con ellos y salga un poco con ellos. Hermanos, es colocar nuestros jóvenes. Si no, ¿cómo vamos a ayudar a los adolescentes y preadolescentes que no tienen conceptos y usted está lleno de conceptos? Vamos a ayudarlos. Oh, Señor Jesús. Solo voy a hablar esto. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Oh, Señor Jesús. Pablo, en la prisión, Timoteo estaba al lado suyo. Escribió a los colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Y después de la salida de la prisión, Pablo visitó varias iglesias. ¿Y quién Pablo tenía para dejar con el tema tan importante, dejar en Éfeso, para advertir, amonestar, para que no enseñen otras doctrinas? Una tarea tan difícil para gente grande. Él dejó a Timoteo. Pero ¿dónde está Silas? ¿Dónde está Bernabé? ¿Dónde están los otros hermanos? Pablo solo podía contar en aquel momento con Timoteo. Cuando él precisó, aún en la prisión, mandar a alguien para cuidar la iglesia en Filipos. ¿A quién mandó? Filipenses. Vamos a mirar, Filipenses. Versículo 19, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Estoy preocupado con ustedes, hijos míos de la iglesia en Filipo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Hermanos, es increíble.
Tenía tantos obreros juntos con él, Pablo, pero, hermanos, él dijo: a nadie tengo. Del mismo ánimo, que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo es importante preparar un Timoteo? Porque pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Vamos a preparar a nuestros jóvenes. Yo estoy llamando a nuestros jóvenes más maduros. Pueden tomar este liderazgo de hacer posible estas cosas, toda la obra de Dios. Podrán formar lo que yo llamo núcleo energético de la obra de Dios. Es el núcleo donde Dios puede tomar energía para hacer operar la obra de Dios. ¿Dónde están estos jóvenes? A estos jóvenes he llamado los valientes de David. ¿Dónde surgieron? Surgió esta palabra. 3 de los valientes de David. 3 de los 10 que hacían parte de lo que estaban en la caverna de Adulán. Cuando David solo suspiró: ¿quién pudiera darme beber aquella agua tan rica que está junto a la puerta de Belén? Solo que hoy la guarnición de los filisteos están allí. No se puede beber aquella agua. Él no le pidió a nadie que vaya a buscar, pero los 3 valientes de David solo oyeron a él suspirar, arriesgaron sus pescuezos y fueron a tomar esa agua. Hermanos, esta complicidad de los 3 valientes de David con David, hermanos, es la misma complicidad que Timoteo tenía con Pablo. Hermanos, hoy, para obra de Dios avanzar, cuando Dios forme este ejército de jóvenes santos, nosotros necesitamos estos jóvenes maduros que están bien alineados, siguen de cerca la palabra, siguen de cerca el apóstol Pablo, como Timoteo lo seguía. Hermanos, conocen el corazón, bastan suspirar, no necesita explicar mucho. Él ya sabe en el corazón, él ya va a hacerlo. ¿Sabe por qué yo digo esto? A veces yo recibo una llamada de alguna iglesia, de algún hermano, y dice: estamos pensando invitar a alguien para hacer esto y aquello. Ahí yo digo: mi sentimiento, yo creo esto y aquello. El hermano al final dice: pero ya está todo preparado de aquella manera, entonces ¿para qué me llama? ¿Ustedes entienden? Si usted reconoce a alguien como un hombre de Dios, lo que él dice tiene que tener el peso para usted. Si lo que él dice es una opinión más, entonces usted está viendo algo errado. David era David. Necesitamos conocer el corazón de quien está adelante. Necesita indagar 2 veces, cuestionar 2 veces. El sentimiento, hermanos, muchas veces. Si el sentimiento es solo él, el Señor le va a revelar. Pero si el Señor fuese el sentimiento de Dios, ¿usted qué hizo? Rechazó. ¿Dónde están los valientes de David? Bueno, vamos a terminar rápidamente. Colosenses 1. Yo necesito terminar aquí. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta palabra, hermanos, santos, se refiere a las personas, hermanos santos. No es meramente usado como un adjetivo de hermanos. Hermanos santos. No son santos, a los santos.
y fieles hermanos en Cristo. Aquellos que creyeron en Jesús y en la verdad del Evangelio. Miren al final del versículo 5. Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces aquellos que oyeron la palabra de la verdad del Evangelio y creyeron, estos son santos, porque fueron separados y ya santificados por Dios posicionalmente. ¿Ustedes entienden? Cuando usted creyeron en el Señor Jesús por la palabra de la verdad del Evangelio, ustedes fueron colocados en esta condición de reconexión con Dios en este nivel. Cuando usted fue cambiado de posición, usted ya se tornó santo. Esto no quiere decir que su alma fue santificada, no. Usted ya tiene una posición santa, usted ya fue reconectado, está unido a Dios para que Dios pueda santificarte. ¿Entendieron la diferencia? Esta santificación posicional ya sucedió. Usted ya cambió de posición. Usted está conectado con Dios. Y la iglesia en Colosa está compuesta por todos los que creyeron, que fueron regenerados por el Espíritu, que residían en la ciudad. Por eso, hermanos, cada ciudad, según la Biblia, la luz de la Biblia, es nuestra iglesia. Esta es la unidad práctica que Dios propuso en cada ciudad. Infelizmente, con el pasar de los años, el hombre se comenzó a dividirse por divergencias en la enseñanza y en la palabra. Todo esto comenzó en el siglo II por falta de la palabra profética. Y ahora estamos retornando, volviendo. Por eso debemos dar mayor importancia a la palabra del apóstol que Dios usa en cada época para seguir en unidad y unanimidad, en una sola dirección, produciendo una única obra de Dios, la edificación única del único cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, muchos miembros, pero nosotros tenemos una única obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 12. La única obra del ministerio de todos los miembros aquí es la edificación del cuerpo de Cristo. No es solo la edificación de mi iglesia local, es la edificación del cuerpo de Cristo. Claro que comienza por la edificación de la iglesia local, pero la visión es el cuerpo de Cristo. Y gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Hermanos, la paz es resultado de la gracia. Este río de la gracia, cuando nos suple con toda la realidad de Dios, hermanos, el resultado es paz. Usted vivía ansioso, usted vivía angustiado, usted vivía estresado. Pero desde que usted comenzó a disfrutar de la gracia, inmersión en la palabra, predicar el Evangelio, orar por las personas en las calles, usted no obtuvo paz. Y gracia es Dios hacerse accesible nuevamente por el Espíritu como río, fluyendo en 4 direcciones para alcanzar al hombre y bendecirlo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Voy a terminar aquí. Oh Señor Jesús, qué maravillosa es la revelación del Señor. Que el Señor bendiga a su iglesia. No quedamos en el campo teórico. Vamos a continuar disfrutando de la gracia. Y el único que puede darnos gracia, el único que nos vincula con Dios es Cristo. Cristo es a quien nosotros tenemos que ir para recibir toda la gracia y toda la realidad de Dios para hacer cumplir la voluntad de Dios. Dios los bendiga a ustedes. Amén.